Buenos días, querido profesor y compañero. Hoy les venimos a hablar sobre qué es la discriminación, su origen, tipos de discriminación y qué efectos tiene la discriminación. Pero para comenzar tenemos que saber qué es la discriminación. La discriminación se refiere al trato desigual o diferente hacia una persona o grupos de personas, ya sea por sus características raciales, por su religión, por ideología o política, por su orientación sexual o por discapacidades físicas o mentales. El origen de la discriminación. La discriminación había estado presente desde la antigüedad, en manifestaciones como lo eran el racismo y la esclavitud, ya que los griegos se creían superiores a los extranjeros y a los esclavos. El punto máximo del desarrollo de la discriminación en la historia ocurrió en el siglo XVI, durante los procesos de colonización en Europa y la explotación de recursos naturales en el continente americano. Yo les voy a hablar sobre los tipos de discriminación. De primer lugar tenemos a la racial. Se produce cuando alguien siente odio hacia otra persona o grupos de personas por el hecho de tener cualidades o características distintas, como el idioma, el color de piel, las costumbres o el lugar de procedencia. En tercer lugar tenemos la discriminación por género. Es el trato injusto o desigual hacia una persona por ser hombre o mujer, limitados sus derechos, oportunidades o participación en la sociedad. También tenemos la discriminación religiosa. Es cuando una persona es tratada mal o con desigualdad por sus creencias, religión o forma de practicar su fe. La discriminación política o ideológica es cuando se excluye o se trata mal a alguien por tener diferentes ideas, opiniones o pertenecer a un partido político diferente. Discriminación por orientación sexual. Este tipo de discriminación ocurre cuando se rechaza o se trata de forma injusta a las personas por su preferencia sexual o identidad de género. Afecta a quienes son homosexuales, bisexuales, transexuales o pertenecen a la comunidad lesbiana. Discriminación por discapacidad física o intelectual. Sucede cuando se excluye o menosprecia a las personas que tienen alguna limitación física o intelectual. Muchas veces la sociedad las ve como dependientes o incapaces en lugar de reconocer sus habilidades. Esto puede causar que no tengan acceso adecuado a la educación, al empleo o al transporte. Discriminación socioeconómica. Es la que se da por nivel económico o la clase social. Las personas con menos recursos suelen ser excluidas, insultadas o tratadas como inferiores. También se manifiesta cuando se impide que alguien entre ciertos lugares o acceda a sus servicios de apariencia o condición económica. Este tipo de discriminación aumenta las desigualdades y hace que los sectores más pobres tengan menos oportunidades para progresar. Ocurre cuando se rechaza o se limita a una persona por ser muy joven o muy mayor. A los jóvenes muchas veces no se les escucha ni se toman en serio sus opiniones, mientras que a los adultos mayores se les niega empleos o participación social. Este tipo de discriminación les quita derechos básicos como trabajar o expresarse libremente y puede provocar aislamiento o baja de autoestima. Así como la discriminación tiene sus tipos, también tiene sus efectos. Para la persona víctima u objetivo de la discriminación repercute en un plano psicológico, económico y físico. Algunos estudios han indicado que pertenecer a una minoría puede ser un factor de riesgo para desarrollar algunas enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad, y suelen tener menores niveles de autoestima, afectando su potencial de desarrollo y sus relaciones familiares y sociales. En el ámbito comunitario, la discriminación afecta en varios ámbitos de la sociedad, impidiendo en muchos casos su propio crecimiento debido a que se produce una fractura social e impide aprovechar los beneficios de la diversidad. Tiene algunas actitudes negativas. La discriminación genera en las personas una serie de actitudes y comportamientos negativos, como la ira y la agresividad, contra los miembros que no pertenecen a su grupo. Para concluir, podemos decir que la discriminación no es un problema que afecta a muchas personas y destruye la igualdad y el respeto entre nosotros mismos. Por eso es importante reconocer que todos somos diferentes, pero tenemos el mismo valor y los mismos derechos. Si aprendemos a aceptar y a respetar a los demás sin juzgar, podemos construir una sociedad más justa, solidaria y libre de discriminación. Muchas gracias por vernos.